Hola, Dios les bendiga. Te saluda el hermano Jimmy Galán. Yo me acuerdo que cuando tenía más o menos 8 años, eh, yo me acuerdo que tuve un sueño que me dio mucho miedo y mucho terror. En el sueño yo vivía en la casa de mi abuela, pues allá en el centro, en Machala y San Martín. Este, y en ese sueño la gente corría desesperada porque en el cielo que hoy lo conocemos, que lo vemos, pues el cielo se había desaparecido. Y se veía los planetas se los veía cerca, como que el cielo que hoy en día cubre el cielo, es como una capa que hay, pero realmente esa capa como que se había desaparecido. Yo tenía 8 o 9 años, yo no, todavía creo que no se hablaba de la capa de ozono. Y yo me acuerdo que estaba asomado en el balcón en la casa de mi abuela, allá en el centro, y yo veía todo eso. Y después, muchos años adelante, ya cuando ya tenía 22 años, el Señor me tocó un Viernes Santo y comencé mi vida cristiana. Y comencé a estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Y, y a medida que yo iba estudiando la Biblia, iba creciendo en el Señor, me di cuenta que en Apocalipsis habla sobre el sueño que yo tuve cuando ya tenía 8 años atrás, hace más de 20 años. Y cuando yo me di cuenta en la Biblia que eso yo ya lo había soñado, entonces yo dije, entonces lo que yo vi hace muchos años atrás es lo que está escrito en el libro de Apocalipsis cuando dice que el cielo se desaparece, se recoge como un pergamino y la gente corre. Estamos hablando de la gran tribulación. Para los que conocen Biblia, sabe de qué estoy hablando. Y una cosa es leer y otra cosa es verlo en sueños. Y créanme que esto realmente me deja sorprendido. Yo soy un hermano, un servidor, que por la misericordia de Dios predico la palabra. Por la misericordia de Dios, Dios me rescató, me lavó con su sangre. Y he fallado como ser humano, como muchos, como todos, fallamos, pero lo importante es que Dios está ahí para recogernos, para apoyarnos. Cuando reconocemos como el hijo pródigo que dijo, volvió en sí el hijo pródigo, voy a la casa de mi padre, porque el hijo pródigo se había perdido, donde el hijo pródigo nunca dejó de ser hijo, el hijo pródigo se fue pensando que por sí solo iba a progresar, pensando que por sí solo iba a prosperar. Pero sabemos que la historia del hijo pródigo representa, el papá de ese chico representa a Dios. Y que cada uno de nosotros es un hijo pródigo. Y que por la misericordia de Dios nosotros hemos recapacitado y hemos regresado al Padre por medio de Jesucristo. Y cuento esto porque realmente lo que dice la Biblia no es ninguna fábula, no es ningún cuento. Todo lo que está sucediendo y todo lo que está por acontecer se va a cumplir. Y la venida del Señor está cerca. Cristo, como lo dijo su siervo Gille Ávila, Cristo viene ya. Y yo estoy convencido de que estamos viviendo los últimos días. Mucha gente se burla y dice que no, que eso se viene hablando tiempo y no viene. Yo creo que después de esto que estamos viviendo 23 de abril del 2020, créame que el mundo no será igual. Estamos clamando, estamos orando a Dios por misericordia, porque realmente la situación es bastante difícil. Bastante difícil. Y lo que les puedo decir, amigos, conocidos, hermanos en Cristo, hay un mundo espiritual muy fuerte, una actividad espiritual muy fuerte que se está moviendo. Y realmente hay un enemigo afuera, que no lo vemos, pero sabemos que existe. Mucha gente no ve a Dios, dice,
físicamente, pero realmente, aunque no lo vemos, sabemos que Dios está ahí. Yo me acuerdo en la iglesia, en el culto de clamor de la iglesia Buenas Nuevas, estábamos en un culto de oración, yo estaba predicando la palabra y de repente cuando yo le dije a los hermanos que salgan a orar al altar, porque es un culto de clamor, entonces cuando yo comencé a orar, la hermana entró en un llanto, una hermana se dobló sus rodillas y comenzó como a gritar. Yo en ese momento yo dije, pero ¿qué está pasando? Que en mi mente lo dije porque yo estaba orando, seguía orando. Y realmente cuando ya terminó la oración y la hermana se sentó, la hermana no le gusta contar lo que ve. Después yo conversé con ella y me dijo que cuando estaba yo llamando a la gente a orar, dice que lo vio el Señor Jesucristo que estaba parado de esta manera. Y que el Señor Jesucristo luego de eso se arrodilló en el altar. Y eso produjo en la hermana pues un inmenso quebranto. Comenzó a llorar y a gritar porque es impactante ver eso. Ella no le gusta contar estas cosas. Yo me le acerqué y conversé con ella. Y ella es una sierva de Dios que realmente Dios le habla por medio de visión. Ese día fue para mí un testimonio grande porque realmente me afirmé más en la fe. Y no era un culto donde la gente estaba temblando, no era un culto donde uno dice, uy, se siente fuerte la presencia de Dios. Era un culto que aparentemente no había una presencia fuerte del Espíritu Santo, aparentemente, pero sabemos que aunque muchas veces no sintamos o a veces hay gente que tiembla, hay gente que brinca y dice, ahí está el Espíritu Santo, en la cual yo también respeto eso y creo y estoy convencido de que cuando la presencia de Dios se manifiesta, pues suceden cosas maravillosas. Pero hay momentos que también Dios visita y muchas veces no se siente, pero está ahí. Es como el aire. El aire no lo vemos, pero sabemos que está ahí, porque respiramos. Y realmente para mí fue un testimonio muy grande que la hermana haya visto eso. Y eso me dio fortaleza y hizo que mi fe crezca para poder predicar y seguir sirviéndole a Dios. Y créanme, hermanos, que Dios es un Dios bueno, un Dios que derrama su misericordia cuando el pueblo se humilla. Por eso que dice la palabra de Dios que si mi pueblo se humillare y se arrepintiere de sus malos caminos, yo iré desde los cielos y abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición. Como en los tiempos de Joel, cuando la plaga azotaba al pueblo de Israel y Joel le dice a Dios, Dios ayúdanos. Y Dios le dice, ayunen, clamen a toda la gente que clamen, ayunen y vístanse de silicio y abran su corazón. No abran sus vestiduras, sino su corazón a mí. Y cuando el pueblo de Dios hizo eso, las bendiciones llegaron. La bendición de Dios, siempre Dios quiere bendecir a su pueblo, pero por causa de la corrupción, por causa de tanta maldad que hay, muchas veces los países entran en juicio. Pero nosotros como iglesia del Señor también nos afecta y debemos nosotros orar y clamar a Dios misericordia, porque Él es el único que sostiene nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, hermanas. Les saludo a su hermano Jimmy Galán. Bendiciones.